Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a lo que es la tutoría ordinaria número 4 de la asignatura Matemática para Computación 1. Bien, en este momento es la 1 de la tarde con 20 minutos. Creo ya que una espera de 20 minutos, creo ya que ya es suficiente, ¿no? Yo supongo que cada uno no tiene sus razones. Eh, Alguien me comentaba en el grupo, creo que no podía asistir por razones de trabajo y se comprenden, ¿no? Entonces, se va a desarrollar lo que es la tutoría. En este caso, como no tenemos a nadie de forma sincrónica, se desarrollará lo que es la revisión de la agenda, el desarrollo de la agenda. Esta estará quedando grabada para luego cargárselas a YouTube y pues así cada uno pues pueda tener el acceso al enlace y pueda verificar lo que se desarrolló, lo que se debería desarrollar, perdón, en esta tutoría, ¿no? En este caso voy a iniciar compartiendo pantalla, ¿no? Compartiendo mi escritorio y lo que es la agenda, ¿no? De este día, ¿no? Vamos a ponerlo en pantalla completa. Bien, como sabemos, esta es la tutoría número 4 correspondiente al día sábado 13 de noviembre de 2021 de la asignatura Matemática para Computación 1 de la licenciatura en Informática Educativa. Mi nombre es Jones Guato Gómez Torres y soy el tutor encargado de este grupo virtual, ¿no? El coordinador de la asignatura es el licenciado Wilner Edenilson Vázquez Hernández, de la modalidad de distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. Para esta tutoría nos se han propuesto algunos problemas, algunos ejemplos que han sido extraídos del material de lectura que ustedes pueden tener ahí en plataforma. Quizás me voy a salir un poco de acá para que lo podamos observar directamente, ¿no? Desde, desde plataforma, de ahí ustedes pueden descargar los materiales de lectura si es que aún no lo han hecho, para que puedan revisarlo, ¿no? Nos vamos a contenidos, vamos por acá a lo que es la unidad 4 y acá ustedes se desplazan. Estos son los contenidos que se van a abordar o que se están abordando en la unidad 4, lo que es el contenido 4.1, que son funciones cuadráticas y funciones polinomiales, ¿no? El 4.2 y funciones racionales, que esos contenidos se abordaron en lo que es la tutoría de repaso del día jueves, perdón, del día miércoles, de 8 a 9 de la noche, ¿no? El día de ahora vamos a abordar lo que es la función exponencial y función logarítmica y algunas aplicaciones, ¿no? Aquí pueden descargar lo que es la ruta de aprendizaje de esta unidad. Y acá está el contenido 4.1, ¿no? De aquí se han extraído dos ejemplos, bueno, tres ejemplos si no me equivoco, y se han propuesto algunos ejercicios, ¿no? Que es lo que vamos a abordar. Eh, Pueden descargarse también lo que son los materiales complementarios, ¿no? Para que los puedan revisar, agregar más, ¿no? A lo que aparezca en el contenido completo de la unidad. No tenemos el 4.1 que es función cuadrática, el 4.2 funciones polinomiales, 4.3 función racionales, el 4.4 ecuaciones exponenciales y logarítmicas, ¿no? En este caso, la presentación se ha tomado bien, ¿no? Algunos ejemplos según la agenda propuesta, ¿no? A ver, bien, voy a poner nuevamente en pantalla completa. Vamos a comenzar con algunos conceptos bastante claves y fundamentales, ¿no? En este caso de la tutoría de este día. Bien, comenzamos con qué conceptos vamos a revisar, ¿no? Como hablamos que este es el contenido 4.3, vamos a hablar de lo que es la función exponencial y función logarítmica y algunas de sus propiedades, más que todo de la función logarítmica, ¿no? De los logaritmos. Ahí al final de los conceptos se ha agregado una lámina con todas las propiedades de logaritmos que nos van a servir para que podamos desarrollar los problemas que vienen después, ¿no?
Bien, literal, el primer concepto que vamos a ver va a ser el concepto de dominio de las funciones, es decir, el dominio de la función exponencial y el dominio de la función logarítmica. También vamos a ver el rango recorrido. Vamos a ver algunas características de la gráfica, que es en el literal B. Vamos a ver las inversas, ¿no? Que es una es inversa de la otra. Vamos a hablar un poco de lo que es el cambio de base. Es un famoso teorema que se utiliza para cambiar la base de los logaritmos, que aparece por ahí, ¿no? En el material. Entonces, ese teorema lo hemos agregado acá para que podamos revisarlo también. También tenemos lo que son las ecuaciones logarítmicas y exponenciales, y al final pues tenemos lo que son las propiedades, ¿no? de los logaritmos. Vamos a comenzar entonces definiendo lo que es el dominio, ¿no? de la función. En este caso vamos a hablar de ambas, ¿no? De la función exponencial y del logaritmo. Comenzamos con la función exponencial definiendo qué es una función exponencial. Una función de esta forma, f de x igual a la x, donde a es un entero perdón, un número real mayor que 0 y que debe de ser diferente de 1, se llama función exponencial de base a, es decir, el valor numérico a es la base y ese valor debe ser mayor que 0, pertenecer a los reales. En este caso, si analizamos por qué se pone esta condicionante de que a sea diferente de 1. Porque si a vale 1, tenemos una constante, ¿no? Porque 1 elevado, por ejemplo, a la variable x va a dar siempre 1, sin importar qué valor tome x, ¿no? Por ejemplo, 1 al cuadrado es 1, 1 al cubo es 1, 1 a la cuarta es 1 y así sucesivamente. Entonces no tiene sentido la función exponencial, ya que no crece, en este caso se comporta de forma constante, por lo tanto ponemos esa condicional o agregamos, mejor dicho, esa condicional para que este A sea diferente de 1, ¿no? Y mayor que 0, ¿no? Ahora bien, las propiedades de esta función son las propiedades de las potencias. ¿Por qué? Por la forma en que tiene. ¿Ya? Como es prácticamente un número elevado a una variable, en este caso, todas las propiedades de las potencias son aplicadas acá, ¿no? Porque básicamente es eso lo que tenemos acá, un número elevado a una potencia, ¿no? En este caso, esas propiedades serían todas las que ya conocemos de las potencias. Por ejemplo, a a la x, por ejemplo, por a a la y, sería a la x más y, y todas las demás propiedades que ya conocemos de las potencias, pues las podemos utilizar en la función exponencial o también son propiedades de esta función exponencial. También nos dice que el crecimiento o decrecimiento de la función exponencial está relacionado con el valor que se tome de ese a, es decir, con esa constante a, ¿no? O con ese valor numérico. ¿Cómo se relaciona? Eso lo vamos a resumir a continuación, dice acá. Si a es mayor que 1, es decir, si a es mayor a 1, cualquier número puede ser 1.5, 2, 3, 1000, etcétera, la función es creciente, es decir, a medida aumenta x, también aumenta el valor de y, ¿no? Es bastante evidente, ¿no? Al ver la forma en que tiene la función. Porque, por ejemplo, 3 al cuadrado, por decir algo, es 9, 3 al cubo es 27, entonces a medida va aumentando un valor, la variable x también va aumentando el valor en el f de x, ¿no? Entonces, ahí observamos directamente que esta función es creciente cuando ese a es mayor que 1. Ahora bien, si ese a de la base está entre 0 y 1, es decir, es mayor que 0 ese a, pero es menor que 1, entonces la función es decreciente, la función exponencial es decreciente. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, un cuarto, ¿no? Un cuarto al cuadrado es un octavo. Un cuarto al cubo es un 2 por 2, 4 por 2 es 8, es un octavo, ¿no? Y así sucesivamente, es decir, el denominador en este caso se iría siendo mucho más grande y por lo tanto el valor resultando de f de x se iría siendo cada vez más pequeño. Al aumentar x, iría disminuyendo el valor de f de x, ¿no? Si ese a estuviera entre 0 y 1, ¿no? Y ahí sacamos o determinamos que esto es decreciente, ¿no? El comportamiento de la función exponencial
se forma o se torna de forma decreciente, ¿no? Es bastante importante esto para que podamos analizarnos con solo ver la, la función exponencial, la forma que tenga, vamos a poder saber de antemano si es creciente o si es decreciente, ¿no? Ahora bien, vamos a definir lo que es la función logarítmico, logaritmo, perdón, que es básicamente la inversa de la función exponencial, siempre con las mismas condicionantes, ¿no? Que a sea positivo, es decir, que sea mayor que cero, y que a en ese caso sea diferente de 1, ¿no? El logaritmo de x base a se define como y igual al logaritmo base a de x, ¿no? Sí, solo sí, el x es igual a la base elevado a la y, ¿no? Es como encontrar, dicho de otra forma, logaritmo base a de x es encontrar el número y al cual hay que elevar la base para que me dé de resultado x, ¿no? Es una forma bastante sencilla a veces de aprenderse, ¿no? Lo que en realidad es la definición del logaritmo, ¿no? Dicho de otra forma, bueno, o repitiendo mejor dicho, logaritmo de a de x es encontrar un número y tal que al elevar a la y me dé como resultado x, ¿no? Que es lo que podemos ver acá, ¿no? Y viceversa. Si yo tengo x igual a la y, eso es equivalente a decir que y es igual al logaritmo base a de x. Para todo x mayor que 0 y para todo número real lleno. Hay que tener presente que eso se debe de satisfacer, ¿no? Que el x siempre debe de ser positivo y eso nos está diciendo o garantizando que si tuviéramos logaritmo de un número negativo, ese valor no es posiblemente de calcularlo. Ustedes pueden preguntarse el por qué no es así y vamos a verlo a continuación con lo que es el dominio de ambas funciones, ¿no? Vamos a comenzar primero con la función exponencial. La función exponencial, recordemos que f de x igual a la x, tiene como dominio todos los reales, es decir, si el a, que es la base, es diferente de 1, cualquier exponente que le pongamos vamos a tener como resultado otro número, ¿no? Por ejemplo, 2 a la quinta, 2 a la sexta, o 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, etcétera, etcétera. Puede tomar cualquier valor real y siempre vamos a obtener un resultado, ¿no? Entonces, el dominio de esa función serían todos los números reales. El rango sí cambia, porque por ejemplo, si la base fuera 2, ¿no? Y fuera 2 elevado a la menos 2, eso es igual a 1 sobre 2, ¿no? Entonces, ahí es un medio que es 0.5, que es positivo. Y hemos tomado un valor de x que es negativo, ¿no? Entonces, todos los valores de la función exponencial, al aplicarlos bajo la función f de x igual a la x, da como resultado siempre un valor positivo. Es decir, que el rango de esta función sería desde 0 hasta más infinito, ¿no? Ya que los resultados van a ser eh, siempre positivos. No estamos hablando de que el resultado estaría siempre por encima del eje x, no por los valores positivos del eje y nada más, hablando en términos del plano cartesiano, ¿no? Ahora bien, de forma similar podemos ver lo que se cumple con la función logarítmica. Aquí viene la explicación del por qué no existe el logaritmo de números negativos. Nos dice que como no existen números reales x y y, tales que 2 a la x sea igual a menos 4, o 10 a la y sea igual a 0, las expresiones logaritmo base 2 de menos 4, logaritmo base 10 de 0, no representan números reales. ¿Por qué? Analicemos acá. 2 a la x igual a menos 4. ¿Qué número real x puede hacer que esta ecuación o esta igualdad sea cierta, ¿no? Podemos darle valores positivos, podemos darle valores negativos y nunca vamos a obtener un valor negativo. Es decir, nunca vamos a tener este signo menos, ¿no? Acompaña al 4, ¿no? Nunca vamos a tener ese valor. Entonces, al no existir ese valor, no es posible calcular lo que es ese valor de x que haga cierta esta ecuación. Al no existir, pues no se puede eh, calcular ese logaritmo tampoco, ¿no? Ya que el logaritmo está definido de esta forma, ¿no? Aquí sería logaritmo eh, base, base 2 de, de x, ¿no?
igual a y, en este caso y es menos 4. Y tampoco tiene sentido 10 a la y igual a 0, es decir, qué número positivo, perdón, qué número real y hace cierta esta otra igualdad. Por ejemplo, si y es 0, 10 a la 0 es 1 y 1 es diferente de 0. De ahí 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la cuarta, quinta, sexta, etcétera, va a dar siempre un valor positivo distinto de 0. Y si le damos valores negativos, por ejemplo, 10 a la menos 1 sería equivalente a 1 sobre 10, que es 0.10, también son valores que son diferentes de 0. Entonces, ambas expresiones no es posible poder resolverlas. Por lo tanto, por lo menos para números reales X, ¿no? O Y. Entonces, por lo tanto, este logaritmo base 2 de menos 4 o logaritmo base 10 de 0 no tienen sentido, ¿no? Porque no existen esos números X y Y que satisfagan estas dos ecuaciones que veíamos acá. Por ello, el denominador para cualquier función logarítmica, el dominio, perdón, para cualquier función logarítmica, sería desde 0 hasta más infinito sin contabilizar el 0, ¿no? Es decir, un número que sea mayor que 0 y menor que infinito, ¿no? Eso sería lo que es el dominio, los valores que puede tomar la función logaritmo. Eso es bastante importante que lo tomemos en cuenta y tengamos presente, ya que lo vamos a utilizar en muchos problemas, ¿no? En muchos ejercicios donde lleguemos, ¿no? a raíces que quedan negativos y que no es posible calcular lo que son los logaritmos. Entonces es por esta razón, porque el dominio solo pueden ser números reales positivos, ¿no? Mayores que 0. En cuanto al rango, en este caso, a diferencia de la función exponencial, es todos los reales, ¿no? Ya que como resultado tenemos valores positivos y negativos, ¿no? En las imágenes. Y aquí podemos ver cómo se comporta la gráfica, ¿no? Vamos a tratar de ampliar un poco por acá. Y vemos acá. Decíamos, ¿no? Si el A es mayor que 0 y menor que 1, la función es decreciente. Por ejemplo, aquí este 0.7 elevado a la x, esta función exponencial, este a es menor que 1, entonces es decreciente. Y vemos el comportamiento de la gráfica cómo va decreciendo a medida que va creciendo el valor de x, ¿no? A medida que el x es más grande, el valor de f de x bajo la función f de x igual a 0.7 elevado a la x va decreciendo, ¿no? Se va acercando o va tendiendo directamente a 0, ¿no? Esta otra función también va decreciendo, que es 0.15 elevado a la x, que es el mismo análisis, ¿no? del otro, ¿no? En este caso, estamos eh, analizando directamente cómo se va comportando la gráfica, ¿no? Decíamos, solo con ver la ecuación podemos ir deduciendo si la gráfica exponencial es creciente o decreciente, solo analizando directamente lo que es la base. En este caso, la base es 0.15, como está entre 0 y 1, es mayor que 0 y menor que 1, vemos que va decreciendo, ¿no? A la velocidad con que va dependiendo, depende de qué tan pequeño sea este número, ¿no? A medida que este número es más pequeño, decrece con mayor velocidad, ¿no? Que este, ¿no? Que es un poco más grande, ¿no? Pero siempre está entre 0 y 1, siempre es decreciente. Por el otro lado, cuando la gráfica exponencial tiene como base un número entero, ese número entero eh, hace que la gráfica sea creciente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual a 10 a la x, que lo que nos está diciendo es que a medida el x va aumentando, también va aumentando de una forma exponencial o acelerada lo que es el valor de y. Por ejemplo, eh, aquí donde íbamos, bien, acá está. Por ejemplo, si x vale 0, se intercepta en 1. Si x vale 2, sería 10 al cuadrado, que es 100, y se va muy arriba, ¿no? Es decir, va aumentando bastante rápido el f de x, pero también es creciente. Al aumentar x, también está aumentando el f de x. Lo mismo con esta otra función exponencial, este otro ejemplo, en el cual tenemos f de x igual a 2 a la x, ¿no?
Solo que en este caso, como este 2 es un poco más pequeño que ese 10, es un valor más pequeño, crece con una aceleración menor, ¿no? Es decir, no crece tan rápidamente como 10 a la X. Igual si ustedes prueban en un graficador, por ejemplo, como, como GeoGebra, y prueban con varias funciones, por ejemplo, ponen 100 a la X o 50 a la X, se van a dar cuenta que el arranque de esa gráfica es bastante pegadito a lo que es el eje lleno, porque va creciendo a una velocidad enorme, ¿no? Entonces depende bastante del valor, en este caso, que tenga la base, ¿no? Directamente podemos analizar, repito, eh, si es decreciente o es creciente. Si el A o la base está entre 0 y 1, vemos que es decreciente. Y si es mayor que 1 la base, entonces es creciente, ¿no? Esas son las dos condicionantes que podemos extraer directamente. Algo similar ocurre con lo que es la función el logaritmo, ¿no? Podemos ver acá que si la base del logaritmo, en este caso, es un número que está entre 0 y 1, en este caso vemos rápidamente que la función es decreciente, es decir, a medida va aumentando el x, va decreciendo el valor de f de x, ¿no? A medida ese valor es más pequeño, el valor de la base es más pequeño, vamos a ver que decrece con menor rapidez, ¿no?, que cuando ese número es más grande. De igual forma, cuando es el a o la base del logaritmo es mayor que 1, vamos a ver que la gráfica se vuelve creciente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos logaritmo base 9 de x y vemos, ¿no?, que a medida aumenta x, también aumenta el valor de f de x. A medida la base es más pequeña, más próxima a 1, mayor que 1, pero más próxima a 1, vamos a ver que crece con mayor rapidez, ¿no? Y de hecho, si observamos ambas gráficas, pareciera, ¿no?, que esta del logaritmo es la misma de acá, pero acostada, ¿no? Si tuvieran los mismos valores, pareciera que es la misma, pero acostada, ¿no? Acostar la gráfica de acá. Y esto es porque son inversas, ¿no? Una es inversa de la otra. Si realizamos la composición del logaritmo de x, por ejemplo, la función logaritmo compuesta con la función exponencial, vamos a obtener como resultado lo que es la función identidad, ¿no?, que es y igual x, ¿no? Y creo que con eso terminamos lo que es el análisis de la gráfica. Y ahí tenemos lo que es las inversas, ¿no? Hablábamos de que una es la inversa de la otra, ¿no? Ya que la función logaritmo natural es estrictamente creciente, la función inversa está definida y se llama función exponencial o el antilogaritmo, ¿no? Esta sería la función exponencial, la base elevada a la x, y esta es la función logarítmica, ¿no? En este caso, vamos a ver que si hacemos una composición de ambas funciones, obtenemos como resultado esta línea, ¿no?, que es la identidad, que es la función y igual x, ¿no? Básicamente una es la inversa de la otra. Y ahí tenemos lo que es el cambio de base. El teorema del cambio de base nos dice que supongamos que se puede calcular el logaritmo base a de x igual al logaritmo base b de x sobre el logaritmo base b de a, ¿no? Recordemos que este a es la base del logaritmo original. Por ejemplo, si fuera logaritmo base 2 de x, sería logaritmo base 10, digamos, la nueva base que ustedes deseen emplear, o base 3 o base 5 de x entre el logaritmo base 5 de la base original, que decíamos que era 2 en el ejemplo acá. Si quisiéramos una base 7, por ejemplo, logaritmo base 7 de 2, ¿no? Logaritmo base 7 de x dividido entre logaritmo base 7 de 2, ¿no? Y ahí habremos hecho lo que es el cambio de base, ¿no? Nos dice que dado que la calculadora brinda un valor aproximado con al menos 8 decimales, el logaritmo de x y el logaritmo natural de x, esto se puede utilizar para aproximar el logaritmo base de x para calcular para cualquier a positivo, es decir, a mayor que 0, ¿no? Y se puede hacer de esta forma acá. Logaritmo base a de x va a ser igual al logaritmo de x entre el logaritmo de a,
Y el logaritmo base A de X es igual al logaritmo natural de X entre el logaritmo natural de la base, que es A, ¿no? Con estas formas o con estas fórmulas, ustedes pueden realizar cualquier cambio de base si así lo desean, ¿no? Así como lo nombraba en el ejemplo, cuando la base en este A, perdón, es 2, se pudiese realizar para cualquier base. Entonces es bastante importante este teorema porque se utiliza, o a veces se puede utilizar, ¿no? Cuando sea requerido. El otro concepto era de la ecuación logarítmica y exponencial, ¿no? Básicamente una ecuación es una igualdad en la que intervienen factores de un lado como del otro, ¿no? Conocemos las famosas ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas, que son unas igualdades, pues en este caso en ecuaciones logarítmicas es exactamente lo mismo, solo que las funciones que intervienen en esta igualdad o en estas igualdades formadas son formadas por logaritmos y funciones exponenciales, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Entonces, ¿para qué nos sirven? Pues a veces podemos plantear directamente problemas que no encontramos solución si no sabemos logaritmos, no sabemos aplicar las propiedades de los logaritmos y los exponentes, ¿no? Entonces, para eso es que ha salido o ha surgido como una necesidad el hecho de incorporar este concepto de funciones logarítmicas y exponenciales para poder dar solución a esa clase de problemas. De hecho, al final de esta tutoría aparecen ahí unos cuantos ejercicios donde vamos a tener algunas ecuaciones logarítmicas donde nos pide reducirlas, ¿no? Aplicando las propiedades directamente de los logaritmos. Y también no tenemos las propiedades, como hablaba, que las vamos a necesitar directamente en la resolución de ejercicios. Entonces, del libro o del material de lectura que aparece ahí en plataforma, pues capturé lo que es el cuadro, ¿no? Lo hice así, no digitado, porque me gustó que tenía la propiedad y tiene un ejemplo de esa propiedad, ¿no? Entonces, creo que es más entendible si lo vemos con el ejemplo y por esa razón quedó un poco borrosa, ¿no? Porque es una captura de pantalla directamente de la digitalización del libro, ¿no? Lo primero es que el logaritmo base A de 1 es siempre 0. Es decir, sin importar cuál sea la base, si aplicamos logaritmo natural a 1, perdón, aplicamos logaritmo base a 1, siempre nos va a dar 0, ¿no? Eso lo podemos corroborar directamente de la definición. Si nos vamos a ver la definición de función logarítmica. Bueno, creo que no. Así que está. Logaritmo base A de 1. Imaginémonos que acá tenemos logaritmo base A de 1. Esto es igual a tener que x, que es 1, es igual a elevado a la y. Y ese y es el resultado que elegimos. Si ese a fuera 4, tendríamos 1 igual a 4 elevado a la y. ¿Cuánto debe de valer y para que esa ecuación sea cierta? Pues obviamente va a valer 0, ¿no? Para que 4 elevado a la 0 me dé como resultado el valor de 1, que es al cual estoy calculando el logaritmo. Entonces no importa cuál sea la base. Si la base fuera 5, 6, 7, 8, ese y siempre va a ser 0 para que me dé lo que es el 1, ¿no? Que es el x al cual estoy calculando el logaritmo. Entonces directamente de ahí, de la definición, podemos concluir esto, ¿no? Que el logaritmo base A, es decir, sin importar la base, si aplicamos logaritmo a 1, el resultado siempre es 0. Y aquí da un ejemplo, logaritmo base 4 de 1, que es 0. También logaritmo base A de A es igual a 1, ¿no? También esto lo podemos corroborar también en la definición, ¿no? Logaritmo base A de A. En este caso, si suponemos eso acá, este x vale A y la base también vale A. Si lo sustituimos acá, vamos a tener A igual a la Y. Para que esa igualdad se cumpla, este valor de y debe de ser 1, ¿no? A fuerza, porque si le ponemos cualquier otro número, esa igualdad no es cierta. Entonces, para que se verifique que A es igual a A, este y a fuerza debe de ser 1, ¿no? Entonces, ahí hemos verificado también que logaritmo base A de A va a ser siempre 1, ¿no? Y aquí nos da un ejemplo, logaritmo base 4 de 4 es igual a 1.
Pareciera que estas propiedades son simples, pero a veces se nos olvida y a veces estamos operando y llegamos, por ejemplo, al logaritmo base 4 de 4 y queremos hacerlo en la calculadora, cuando pudiésemos reemplazar directamente eso por 1, ¿no? Ya sabemos que por propiedades eso es 1 y pudiésemos hacerlo así. Igual si encontráramos logaritmo base 4 de 1, sabemos que eso es 0 y lo pudiésemos reemplazar directamente por 0, ¿no? Ahora bien, otra de las propiedades que tenemos acá es que el logaritmo base a de x a la y, x al exponente y, es igual a y por el logaritmo base a de x. Es decir, este y pasa de estar de exponente a multiplicar al logaritmo. A través de la definición, similar a como hemos verificado los primeros dos, se puede verificar que esta igualdad también sale directamente de ahí de la definición, ¿no? Y nos da un ejemplo numérico, logaritmo base 3 de 2 a la 1000. Este 1000 pasaría a multiplicar y nos queda 1000 por el logaritmo base 3 de 2, ¿no? La otra propiedad que tenemos acá, que el logaritmo base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos, siempre con la misma base, ¿no? Que sería el logaritmo base a de x más logaritmo base a de y, ¿no? También podemos verificarla en este ejemplo con un número, ¿no? Logaritmo base 3 de 81 por 5 es igual a logaritmo base 3 de 81 más logaritmo base 3 de 5, ¿no? Obviamente, si tuviésemos lo contrario, si tuviésemos esto de acá, lo de la derecha, es igual, ¿no?, a lo que está del lado izquierdo. Si tenemos una suma de logaritmos con la misma base, es igual al logaritmo de la base multiplicado, perdón, al logaritmo con la misma base, multiplicando lo que son los valores a los cuales se les está aplicando el logaritmo, ¿no? Y otra propiedad que se utiliza bastante o que es bastante recurrente es la última que tenemos acá. Logaritmo base a de un cociente es igual a la resta del logaritmo del numerador base a menos el logaritmo del base a del denominador. Por ejemplo, de forma numérica tendríamos logaritmo base 2 de 7 sextos y sería igual al logaritmo base 2 del numerador, que es 7, menos el logaritmo base 2 del denominador, que es 6, ¿no? Y ahí hemos dado una pequeña revisión a lo que son las propiedades. Y comenzamos con algunos ejemplos. Vamos a ver. No sé si hasta acá está todo claro o hay alguna duda. No, ninguna, Lick. Perfecto. Bien, vamos a continuar entonces. El primer ejemplo que nos pedía revisar es el ejemplo 8 de la página 171, si no me equivoco, que es el problema A. Este ejemplo ya está resuelto ahí en el material de lectura, pero para aclarar cualquier duda o para revisarlo más a detalle, pues vamos a revisarlo acá, ¿no? Primero, nos pide dibujar la gráfica de la función f de x igual a 3x cuadrado menos 11x menos 4 dividido entre x cuadrado menos 4, ¿no? Esta es una función, una función racional. Lo primero que tenemos que hacer es observar el denominador, ¿no? ¿Por qué? Porque estas funciones racionales se indefinen cuando el denominador es 0, porque no existe la división sobre 0, no está definido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al tener una de estas funciones es observar el denominador y preguntarnos cuándo este denominador se va a hacer 0. Podemos hacerlo igualando, ¿no? X cuadrado menos 4 igual 0 implicaría que x puede ser más o menos 2. Es decir, en 2 positivo y en 2 negativo, esto se haría 0, porque 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, y menos 2 al cuadrado también es 4, menos 4 es 0. Entonces, el dominio de f serían los reales, quitando más 2 y menos 2. Aquí yo cometí un error cuando diseñé la presentación. A los dos le puse negativo, pero es uno positivo y uno negativo, ¿no? Es decir, la función se indefine cuando x vale menos 2, cuando x vale 2 positivo. Entonces, el dominio serían todos los reales, es decir, todos los elementos o todos los números que pertenecen al conjunto de los números reales, quitándole esos dos números, el número 2 y el número menos 2. Además, para encontrar los interceptos con el eje x,
observamos el numerador y lo igualamos a 0, ¿no? Con eso podemos encontrar directamente el intercepto donde corta directamente al eje X. Entonces tendríamos que resolver esta ecuación cuadrática, 3x cuadrado menos 11x menos 4 igual 0, para encontrar esos interceptos con el eje X, ¿no? Yo no lo hice acá porque ya creo que ya lo podemos hacer, no podemos incluso aplicar directamente lo que es la fórmula cuadrática, donde A vale 3, B vale menos 11 y C vale menos 4, y aplicar la fórmula X igual a menos B más o menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC, todo dividido sobre 2A, ¿no? En ese caso, al resolver esa ecuación o a resolver la fórmula general, vamos a llegar a que X vale menos un tercio o X vale 4, es decir, la función tiene interceptos en X igual a menos un tercio y X igual a 4. Para encontrar, eso es para el intercepto con el eje X, ¿no? Luego, para encontrar el intercepto con el eje X, tenemos que hacer 0, perdón, con el eje Y, tenemos que hacer 0x, ¿no? Por ejemplo, acá, si observamos la función y le damos el valor de 0 a X, aquí me queda 0 al cuadrado por 3, que es 0, menos 11 por 0, que también es 0, y solo me queda menos 4 en el numerador. Lo mismo en el denominador, si hacemos 0 esto, 0 al cuadrado es 0 y me queda menos 4 en el denominador. Me quedaría menos 4 entre menos 4, que da como resultado 1, ¿no? Entonces, el intercepto sería f de 0 igual a 1, o el par ordenado 0,1, ¿no? Y ahí tenemos ya lo que es el intercepto con el eje lleno. Ahora bien, si analizamos lo que tenemos hasta este punto, tenemos el dominio de la función, es decir, los valores en los que se indetermina, tenemos los interceptos con el eje X y tenemos también los interceptos con el eje lleno. Ahora bien, observemos también el denominador, que lo podemos factorizar como X más 2 por X por menos 2, que estos dos serían factores del denominador, pero que no se encuentran en el numerador. Entonces se puede afirmar, era acá, yo le puse a formar, creo que fue error de dedo, que la gráfica tiene dos asíntotas verticales, una en X igual 2 y una en X igual a menos 2, que es los dos puntos donde se indefine lo que es la función. Entonces tiene esas dos asíntotas verticales, repito, ya que se encuentran como factor en el denominador, pero no están como factor en el numerador. Si estuvieran como factor en el numerador, pues entonces se pudiese simplificar y no tendríamos esa asíntota vertical, ¿no? En ese caso, como son solo factores del denominador, serían esas dos asíntotas, x igual 2 y x igual en menos 2. Para calcular las asíntotas horizontales, o que son paralelas al eje X, solo tendríamos que observar los coeficientes principales del numerador y el denominador. Por ejemplo, acá, el coeficiente principal es el que acompaña a x cuadrado, que es 3, y el coeficiente del denominador es el de x cuadrado también, el principal denominador que acompaña a la x, que sería 1 acá, ¿no? Entonces tenemos coeficiente del numerador, que es 3, principal, y el coeficiente principal del denominador, que es 1. Entonces, para encontrar la asíntota horizontal, dividimos esos coeficientes, que sería la función y igual, o la línea y igual a 3 entre 1, que eso me da 3, es decir, y igual 3, es asíntota horizontal. Ahora bien, acá nos dice que para trazar la gráfica, como ya aquí ya tenemos todas las características, lo que hemos hecho acá es ir describiendo todas las características que tiene o va a tener la gráfica. Se colocan los puntos encontrados y las asíntotas verticales, ¿no? Luego, para saber cuál tipo de comportamiento se tiene cerca de x igual 2 o x igual menos 2, hacemos un cuadro de signos, ¿no? Para colocar todos los valores de x encontrados, que esto creo que ya lo hemos hecho antes, ¿no? Bien, lo primero sería identificar los intervalos. Primero sería de menos infinito a menos 2, que es donde se define la primera vez la función. El otro intervalo está menos un tercio. De ahí sería de menos un tercio a 2. Luego sería de 2 a 4. Y luego sería de 4 a más infinito, ¿no?
Y luego solo sería de ver el comportamiento de la función, por ejemplo, de 3x más 1, de x menos 4, de x menos 2 o de x más 2, ¿no? ¿Qué signo tiene la función? Le damos un valor, por ejemplo, que esté entre menos infinito y menos 2, puede ser menos 3. 3 por menos 3 es menos 9, más 1 es menos 8, es negativo, y le damos un valor también que esté en ese intervalo, y vamos a encontrar que es negativo también para x menos 4, es negativo para x menos 2, y es negativo para x menos 1. Luego multiplicando esos signos, tenemos como resultado que el signo es positivo, ¿no? Ese menos por menos es más, por menos es menos, por menos es más, ¿no? Es decir, en este caso el resultado es positivo, ¿no? De igual forma lo hacemos para cada uno de los otros intervalos que tenemos por acá, dándonos un valor que esté entre menos 2 y 1/3, y ver, ¿no?, cómo se comporta la función, qué signo obtiene, multiplicamos esos signos y obtenemos ese resultado, ¿no? El signo resultante, ¿no? Y ahí nos va diciendo cómo se comporta directamente la gráfica en, en esos intervalos, ¿no? También hacemos lo mismo, quiero ver acá. Bien, aquí olvidé explicarnos que estas asíntotas también nos sirven para establecer los intervalos, ¿no? Porque pareciera que solo habíamos identificado lo que es el menos 2, el más 2 y los otros valores que están ahí, ¿no?, que salen directamente de estos factores. Pero si se fijan, aquí también hemos determinado lo que es el intervalo de corte con las asíntotas verticales, ¿no? Y pues así como les mencionaba, ahí vamos encontrando lo que es directamente el comportamiento de la función, que sería básicamente el signo que tenemos por acá, ¿no? Creo que me faltó agregar la gráfica. Vamos a ver si lo puedo mostrar en GeoGebra, ya que no lo, no lo agregué, olvidé agregarlo. Entonces vamos a graficarla por acá para que veamos que concuerda el comportamiento de la gráfica con lo que nosotros hemos detallado, ¿no? Bien, vamos a ver. Aquí tenemos que era 3x cuadrado menos 11x menos 4. 3x cuadrado menos 11x menos 4. Voy a cambiar un poquito acá el teclado, porque no. Menos 11x menos 4. Y eso estaba dividido. A ver, por aquí. Ajá. Entre x cuadrado menos 4, ¿no? Entre x cuadrado menos 4. ¿Ya? Y veamos acá. Vamos a colocar lo que son las asíntotas que habíamos encontrado. Dijimos que teníamos una asíntota en x igual a menos 1/3. La vamos a colocar también acá. X igual a menos 1/3. Tenemos ahí esa asíntota. Tenemos también la otra asíntota que era x igual 4. A la 4. Es esa otra que podemos observar ahí. Y vamos a ver cuál otra me faltó. X en más 2 y menos 2. Creo que es el valor de y. Le puse x, pero creo que era y igual 2. 2 y menos 2. Al menos 2.
2. Acá, ¿no? Aquí podemos observar claramente, ¿no? las dos asíntotas que rigen esta parte de la curva, ¿no? Que en este caso es positiva, es decir, de menos infinito a 2 creo que era esta, es positivo. Y vamos a ver el resultado que teníamos en la tabla, vemos que es positivo. Luego de menos 2 a menos 1/3 es negativo, que es el pequeño fragmento que podemos ver que pasa por debajo acá. A ver. Sería este pequeño fragmento de acá, que va desde menos 2 hasta acá donde intercepta al eje X. Ahí es negativo y luego después del intercepto del eje X se comporta de forma positiva hasta llegar a 2 positivo. ¿Ya? Y vemos acá, este 2 es asíntota, ¿no? de esta, bueno, creo que lo puse al revés. Este era X igual 2. Sí. Y aquí también era X. Y al revés, esta era Y. Y ese también creo que era Y. No, no. Creo que esto sí está mal. Bien. Ya vemos el comportamiento de la gráfica. Ya que desde acá, que es el intercepto, hasta 2, pasa por la parte positiva de Y, que tiene signo más, y luego vemos que también de 2 a 4 vuelve a ser negativa. Observamos acá lo mismo, ¿no? Viene negativa hasta llegar a 4, y luego de 4 hasta más infinito vuelve nuevamente a ser positiva, y ahí cruzan. Ahí podemos ver y analizar que cumple, ¿no? Con todos los elementos, esa gráfica que tenemos ahí, cumple con todos los elementos que hemos encontrado, ¿no? A través directamente del análisis, ¿no? Con esto yo pudiese realizar mi gráfica. Por ejemplo, digo de menos infinito, yo puedo hacer la curva que es creciente o está de parte del lado positivo hasta menos 2, luego de menos 2 a 1/3, pasa por debajo, que sería negativa, luego de menos 1/3 a 2, vuelve a pasar por la parte positiva, y luego de 2 a 4 vuelve por la parte negativa creciente, y de 4 más infinito se mantiene por la parte positiva, ¿no? Que es lo que faltó acá agregar al final la gráfica, ¿no? Y con eso tenemos completo lo que es el ejemplo 8 que aparece ahí en el material, ¿no? Después el problema B nos pide revisar lo que son los ejemplos 4 y 5, ¿no? De la página 178, si no me equivoco. Y aquí sí ya vamos a analizar un poco a través de lo que son los logaritmos y las propiedades que habíamos revisado al inicio, ¿no? En este caso, nos dice encuentra el dominio máximo de la función f de x igual al logaritmo base 2 de 3 menos x menos el 2 veces el logaritmo base 2 de 16 menos x cuadrado, ¿no? Primero, para comenzar analizando, tenemos acá que tanto 3 menos x como 16 menos x cuadrado debemos de garantizar que sean positivos. ¿Por qué? Primero, porque ambos, en este caso, logaritmos deben de existir. Y si este resultado, 3 menos x, es un valor negativo, entonces no es posible calcular el valor de f de x. Lo mismo, si 16 menos x cuadrado es un valor negativo, pues tampoco voy a poder calcular este logaritmo y por lo tanto no va a existir la imagen de f de x para esos valores. Entonces lo primero es analizar que estos dos valores deben de ser positivos. Entonces para que esté definida la función del logaritmo natural o la función f de x, que es la resta de esos dos logaritmos, debemos de garantizar eso, que 3 menos x sea mayor que 0 y que 16 menos x cuadrado también sea mayor que 0. Ahora bien, esto debe ser de forma simultánea. Esos valores de x que encontramos a los cuales restringamos la función, debe de garantizarlos para ambas funciones, para ambos logaritmos, para esto y para esto. Es decir, la intercepción
de estas soluciones a estos valores de x que hagan cierto este logaritmo debe de ser los mismos o deben de cumplir también para 16 menos x cuadrado, ¿no? Entonces, analicemos primero el 3 menos x mayor que 0, que es para que este logaritmo, el primer logaritmo, sea cierto. De aquí despejando, llegamos a que x debe ser menor que 3. Es decir, bastante sencillo. Deducimos de que cualquier x que sea menor que 3 va a tener como resultado un número positivo acá, ¿no? ¿Por qué? Si es 3, va a ser 0 y no tiene solución. Si es un número mayor que 3, va a ser negativo y tampoco tiene solución. Entonces, aquí directamente ya sabemos que para que este logaritmo sea cierto o tenga un valor real como resultado, ese x debe ser a fuerza menor que 3. Pero, ¿qué pasa con el otro logaritmo? En este caso podemos escribirlo como factores, ¿no? 16 menos x cuadrado es 4 menos x por 4 más x, ¿no? Que es lo que tenemos acá, mayor que 0. Entonces, para que eso se dé, podemos hacer la tabla esta y analizar el comportamiento de esos valores, ¿no? Por ejemplo, de menos infinito a 4, ¿cómo se comporta 4 menos x? En este caso, si vale 0, por ejemplo, 4 menos 0 es positivo, 4 menos 3 también es positivo, 4 menos 2 es positivo, es decir, de menos infinito a 4, el 4 menos x es positivo. Ahora, de menos 4 a 4, también nos damos un valor entre esos valores, démosle 0, 4 menos 0 también es positivo, entonces se va a comportar de forma positiva. Y en este caso, de 4 más infinito nos damos, por ejemplo, 5. Y 4 menos 5 es menos 1, aquí sí se comporta de forma negativa o obtenemos un resultado negativo de la gráfica y analizamos exactamente igual para 4 más x. En este 4, si el valor está entre menos infinito y 4, sería negativo el valor. Vamos a ver. Si le damos valores que estén entre menos 4 y 4, va a ser positivo. Si le damos valores que estén entre 4 y más infinito, también va a ser positivo. Luego multiplicamos, más por menos es menos, más por más es más, menos por más es menos, y ya tenemos los resultados de los signos. Entonces la solución de esta ecuación, de este conjunto sería, o de esta parte del logaritmo, la solución estaría con aquellos x que sean menores mayores que menos 4 y menores que 4. Entonces el intervalo de solución de 16 menos x cuadrado para que este logaritmo tenga sentido es este intervalo de acá. Pero recordemos que debe de ser el mismo intervalo para ambos logaritmos, para que ambos logaritmos se verifiquen. Por lo tanto, tenemos que interceptar la solución de este logaritmo, que sería la solución de esta desigualdad, que los x sean menores que 3, que sería el intervalo que va desde menos infinito a 3. Y bueno, aquí le puse unión, pero es intercepción. Aquí fue error de dedo. En realidad es intercepción, ya que debe de cumplir de forma simultánea para ambos logaritmos. Entonces interceptamos ese con la solución de la segunda, que es 16 menos x cuadrado, que sea positivo, que ese intervalo era de menos 4 a 4, y si realizamos esta intercepción nos va a quedar desde menos 4 abierto hasta 3 abierto, ¿no? En este caso. Entonces, esa intercepción de menos 4 a 3 garantiza que esta función tenga sentido, ¿no? Que esos dos logaritmos tengan sentido. Entonces, el dominio máximo de la función f de x igual al logaritmo base 2 de 3 menos x menos 2 logaritmo base 2 de 16 menos x cuadrado es este conjunto de acá, de menos 4 a 3, ¿no? Es el conjunto más grande que pertenece al dominio de la función, ¿no? El dominio mayor, ¿no? O el dominio máximo. Bien, no sé si hasta acá hay dudas o quedó claro, porque aquí ya finalizamos lo que es el ejemplo 5, ¿no? Que es calcular el dominio máximo de esta función que tiene ahí a raíz esos dos logaritmos. No sé si está todo claro o si hay alguna duda para aclararlo.
Bien, si no hay dudas, pues pasamos al siguiente problema. Bien, el problema C nos pide expresar como un solo logaritmo la expresión 1/3 del logaritmo base A de x cuadrado menos 1 menos el logaritmo base A de y menos 4 logaritmo A de z. Para resolver esta clase de problemas vamos a hacer referencia a esta tablita de propiedades. Si tenemos la suma de dos logaritmos es igual al logaritmo del producto. Si tenemos la resta de dos logaritmos es igual al logaritmo del cociente, ¿no? Si tenemos el logaritmo de una potencia es igual a la potencia multiplicada por el logaritmo de la base, ¿no? Entonces eso hay que manejarlo para que podamos aplicarlo. Por ejemplo, aquí de entrada vamos a comenzar aplicando la propiedad de esta. Logaritmo base A de x a la n es igual a n por el logaritmo de A. Si nos fijamos acá, nuestro n o nuestra potencia es 1/3 y nuestra base es A y nuestro x es x cuadrado menos 1, ¿no? Entonces eso va a ser igual aplicando esta propiedad, es decir, lo que tenemos aquí es lo de la derecha y queremos llegar a lo que está a la izquierda. Entonces ese 1/3 pasaría a ser parte de la potencia de acá, de nuestro x, entre comillas, que es todo esto de acá, aplicando directamente esa propiedad. No he hecho nada más que aplicarla, ¿no? Tengo esto y lo transformé en esto, ¿no? Pasó de estar multiplicando a estar de exponente. Lo demás solo lo bajo, logaritmo base A de y, menos logaritmo base A de z. Ahora yo saco un factor menos 1 en esto de acá, o saco el menos de factor. Coloco siempre el logaritmo base A de x cuadrado menos 1 elevado a la 1/3. Ahora, como saqué factor menos, me queda positivo el logaritmo de base A de y más el logaritmo base A de z a la cuarta. Y aquí sí, yo puedo aplicar la propiedad de la suma, ¿no? Si tengo la suma del logaritmo, va a ser igual al logaritmo del producto. Y es lo que yo tengo entre paréntesis acá, porque ya saqué el menos fuera. Ambos son positivos, entonces tengo el logaritmo o la suma de los dos logaritmos, que es igual al logaritmo del producto, que sería de y por z a la cuarta, ¿no? Entonces bajo nuevamente el logaritmo base A de x cuadrado menos 1 elevado a la 1/3, menos, que es el menos que saqué de factor, el logaritmo del producto que sería y por z a la cuarta. Si se fijan, ya aquí ya vamos reduciendo a través de la aplicación de las propiedades, ¿no? Ahora bien, aquí tengo el logaritmo o la resta del logaritmo. También por propiedad, si yo tengo logaritmo base A de x menos logaritmo base A de y, es igual al cociente o al logaritmo del cociente. En este caso, en el numerador sería x cuadrado menos 1 elevado a 1/3 y en el denominador sería y por z a la cuarta. Entonces es lo que aplico. Esta propiedad me queda el logaritmo base A de x cuadrado menos 1 elevado a la 1/3 y eso dividido entre y por z a la cuarta. Ahora bien, por propiedades, yo sé que este 1/3 lo puedo escribir como raíz cúbica y me queda el logaritmo base A de la raíz cúbica de x cuadrado menos 1 sobre y por z a la cuarta. Y ahí lo tengo expresado como un solo logaritmo, que es lo que quería, expresarlo como un logaritmo. O simplificarlo como un solo logaritmo. Entonces, eso se ha hecho, repito, a través del manejo de las propiedades y la aplicación de esta. No sé si quedó claro o hay alguna duda particular de este ejemplo. Si hay algo que no quedó claro, pues no dude en comentarlo, que con gusto repetimos esa parte o tratamos de explicarla de mejor manera para que quede claro cómo se han ido aplicando las propiedades. Bien, si no hay dudas, pues pasamos a los problemas del literal D, ¿no? Este era el C, sería el literal D, numeral 1. En este literal D tenemos tres problemas. Vamos a comenzar por el numeral 1. Lo primero que se nos pide acá es resolvernos la siguiente ecuación logarítmica, que es lo que les mencionaba. Una ecuación logarítmica es una igualdad
en la que del lado izquierdo tenemos una expresión con logaritmos y del lado derecho también tenemos expresiones con logaritmos. Entonces, se solventa aplicando las propiedades que ya vimos anteriormente. Primero simplificando para llegar a una igualdad donde podemos extraer alguna conclusión. Por ejemplo, de acá lo primero que vamos a hacer es aplicar las propiedades del lado derecho, ¿no? Del lado izquierdo ya lo tenemos simplificado. Observamos que todos los logaritmos tienen la misma base. Como tienen la misma base, yo puedo aplicar las propiedades, ¿no? Nuevamente la propiedad del producto. Logaritmo base A de X más logaritmo base A de Y es igual a logaritmo base A del producto de XY, ¿no? En este caso nuestro X es 11 y nuestro Y es 3. Quiere decir que logaritmo base 5 de 11 más logaritmo base 5 de 3 va a ser igual a logaritmo base 5 de 11 por 3, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos acá? Repito, solo se ha aplicado esa propiedad del lado derecho. Del lado izquierdo solo hemos bajado el resultado tal cual lo teníamos. Ahora multiplicamos 11 por 3 y da 33, ¿no? Y nos queda acá una igualdad que nos dice logaritmo base 5 de un resultado que es 2x más 3 es igual al logaritmo base 5 de 33. Es decir, si esos dos logaritmos con la misma base son iguales, podemos concluir que también son iguales los valores a los cuales le estamos aplicando logaritmo. Quiere decir que 2x más 3 debe a fuerza de ser igual a 33. Entonces dejo de lado los logaritmos y me enfoco en ese resultado. 2x más 3 es igual al logaritmo de 33, ¿no? Para que eso se satisfaga. Entonces, ahora este 3 está sumando, pasa a restar. 33 menos 3 es 30. Este 2 que está multiplicando la X pasa a dividir. 30 entre 2 me da como resultado 15, ¿no? Es decir, el valor que hace cierta esta ecuación logarítmica es X igual a 15. Si yo lo quiero verificar, podemos sustituirlo acá. Sería 15 por 2, que es 30, más 3, que es 33, ¿no? Y aquí sería logaritmo base 5 de 11 por 3, ¿no? Ya aplicando la propiedad. O si ustedes gustan hacerlo en la calculadora, se van a dar cuenta que da exactamente lo mismo si no quieren aplicar la propiedad de este lado, ¿no? Entonces, el valor que hace cierta esta igualdad o esta ecuación, perdón, esta ecuación es X igual a 15. No sé si de acá quedó todo claro o si hay alguna duda. Y vamos a ver. Bien, creo que ya se desconectó la compañera que había ingresado. Dice, me voy a desconectar, tengo que seguir trabajando. Bien, ok. Bien, continuemos entonces. Vamos a terminar de grabar los problemas que quedan para que lo puedan verificar después. En este caso, pasamos al numeral 2, ¿no? El problema D del numeral 2, ¿no? En este caso tenemos logaritmo base 2 de X más el logaritmo base 2 de X más 2 y eso nos da como resultado 3, ¿no? Hay que resolver esta ecuación logarítmica para encontrar el valor que hace cierta esta igualdad, ¿no? El valor de X que hace cierta esta igualdad. Entonces vemos que del lado derecho tenemos un valor numérico, ya está simplificado todo. Hay que aplicar propiedades del lado izquierdo. Ambos logaritmos tienen la misma base, entonces puedo aplicar esta propiedad, ¿no? Que es la de la suma, que el logaritmo de base A de X más el logaritmo base A de Y es igual al logaritmo base A del producto de X por Y. En este caso, sería el producto de X por X más 2. Entonces sería logaritmo aplicando esa propiedad, base 2 de X por X más 2, ¿no? Y eso es igual a 3, ¿no? Entonces ahora si yo distribuyo acá, X por X es X cuadrado y X por 2 es 2X, ¿no? Y me queda que esto es igual al logaritmo base 2 de X cuadrado más 2X igual a 3. A diferencia del ejemplo que veíamos anteriormente, aquí yo no puedo directamente igualar porque del lado derecho no hay logaritmo. Si hubiera logaritmo base 2 de 3, si pudiese igualar x cuadrado más 2x igual a 3, pero en este caso no lo hay. Entonces vamos a aplicar otra propiedad,
que es directamente la definición de logaritmos. Por definición tenemos que el logaritmo base a de x es igual a y, implica, o sí y solo sí, a elevado a la y, es decir, la base elevada a la y es igual a x, ¿no? En este caso nuestra base es 2, tendríamos 2 elevado al cubo, y eso sería igual a x cuadrado más 2x, aplicando directamente esta propiedad, ¿no? Entonces, lo aplicamos, 2 al cubo es igual a x cuadrado más 2x. 2 al cubo es 2 por 2 por 2, que eso nos da 8. Estaba acá sumando, pasa a restar, y nos queda 0 del lado izquierdo. Queda 0 igual a x cuadrado más 2x menos 8. Ahora solo factorizamos, ¿no? Este resultado sería x menos 2 por x más 2, que si multiplicamos esos dos factores obtenemos x cuadrado más 2x menos 8, ¿no? Es decir, de aquí tenemos que x debe ser igual a 2 o x debe ser igual a menos 4, ya que si el producto da 0, quiere decir que uno de los dos debe de ser 0, uno de los dos factores debe de ser 0, ¿no? O ambos, ¿no? En este caso, si x menos 2 es igual a 0 o x más 4 es igual a 0, se obtiene que x vale 2 o que x vale menos 4. Pero recordemos que aquí lo que tenemos son logaritmos. Y ya veíamos dentro de las propiedades que no se puede calcular el logaritmo de un número negativo. Y aquí tenemos dos raíces. Este x puede ser 2 o puede ser menos 4. Pero si fuera menos 4, no existe ese logaritmo. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta como solución la raíz x igual a menos 4. Solo vamos a tomar la raíz positiva, que sería x igual a 2, que sería la solución de este logaritmo. ¿Qué es lo que dice aquí, no? Como los logaritmos para números negativos no están definidos, entonces la raíz x igual a menos 4 no es parte de la solución. Por lo tanto, la solución es x igual 2, ¿no? Lo podemos verificar directamente de acá, ¿no? Y utilizan la calculadora y pues ahí van a poder directamente verificar los resultados. Eso en cuanto al numeral 2, ¿no? Bien, pasamos a lo que es el numeral 3, siempre de literal d, ¿no? En este caso tenemos 5 elevado a la x menos 5 elevado a la menos x sobre 2 igual a 3, ¿no? Bien, aquí error de dedo de solución, tu solución tendría que ir escrito acá abajo, ¿no? Bien, lo primero que vamos a hacer es multiplicar por 2 ambos lados de la ecuación, ¿no? En este caso multiplico por 2 del lado izquierdo y multiplico por 2 del lado derecho. 2 por 3 es 6. Aquí se me simplifica el 2 con el denominador y de la izquierda me queda 5x menos 5 a la x, perdón, menos 5 a la menos x igual a 6, ¿no? Ahora bien, para solventar esta ecuación podemos hacerlo a través de una ecuación cuadrática, multiplicando todo directamente por 5 a la x. ¿Por qué? Porque aquí si yo multiplico todo por 5 a la x, aquí me va a quedar 5 a la x por 5 a la x, que va a ser 5 a la x elevado al cuadrado, menos 5 a la menos x por 5 a la x, que se me hace 1, y el 6 por 5 a la x, me queda 6 por 5 a la x, lo paso a restar, y me queda ya una ecuación cuadrática en la cual mi variable o mi x va a ser 5 elevado a la x. Entonces, con esa idea, realizamos esta operación de multiplicar ambos lados de la ecuación por el valor de 5 a la x. Luego, como repetía, 5 a la x por 5 a la x es 5 a la x al cuadrado, menos 5 a la x por 5 a la menos x. Aquí sería 5 elevado a la x menos x, que eso es 0, y 5 a la 0 me da 1. Y 6 por 5 a la x queda de esa forma, ¿no? 6 por 5 a la x. Aquí estaba sumando del lado derecho. Pasa a restar del lado izquierdo. Y reordenándolo me queda 5 a la x al cuadrado menos 6 por 5 a la x menos 1 igual 0. Aquí yo pudiese haber utilizado un cambio de variable, ¿no? Yo digo u es igual a 5 a la x y me queda u cuadrado menos 6u menos 1 igual 0. Y al ser eso una ecuación cuadrática, yo puedo aplicar la fórmula general, donde en este caso el coeficiente de x cuadrado no tiene coeficiente o el coeficiente es 1. El coeficiente de la x sola es menos 6 y el coeficiente o el término independiente es menos 1, ¿no? En ese caso, A valdría 1, B valdría menos 6 y C valdría menos 1. Y aplicando la fórmula cuadrática, llegamos a lo siguiente, ¿no? X, que mi X recordemos que era 5 a la X, o U, digamos, es igual a menos B
b era menos 6, sería menos 6, más o menos raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 6 al cuadrado, menos 4 por a, que a era 1 y c era menos 1, todo eso dividido entre 2a y a era 1. Entonces 6 al cuadrado es 36, menos por más es menos, por menos es más, 4 por 1 es 4, más 36, bueno, acá quedaría 36 más 4, y 2 por 1 es 2, ¿no? Ahora 36 más 4 es 40, me queda siempre el 2 en el denominador, entonces me queda 6 más o menos raíz de 40 sobre 2. Ahora bien, ese 40 yo lo puedo escribir como 4 por 10, ¿no? Ya que 4 por 10 es 40 y raíz de 4 por 10 es raíz de 4 por raíz de 10 y raíz de 4 es 2, ¿no? Entonces, esto lo puedo reescribir como 6 más o menos raíz de 2, por 2 raíz de 10, ¿no? Que ese 2 es raíz de 4, ¿no? Que solo saqué el 2 ahí y me queda raíz de 10. Ahora, 6 entre 2 es 3 y 2 raíz de 10 entre 2 es solo raíz de 10. Y de aquí me queda que 5 a la x es igual a 3 más o menos raíz de 10. Ahora vamos a realizar directamente el análisis, ¿no? Aplicando a ambos lados lo que es logaritmo. En este caso tenemos que el logaritmo de 5 a la x es igual al logaritmo de 3 más o menos raíz de 10, ¿no? ¿Por qué hago esto? Porque yo necesito saber el valor de x o conocer el valor de x. Entonces puedo aplicar propiedades del logaritmo para bajar ese x y que me quede como factor y luego el factor lo paso a dividir y ya me queda la variable despejada. Entonces aplicamos logaritmo a ambos lados y voy a tener logaritmo de 5 a la x es igual al logaritmo de 3 más o menos raíz de 10, ¿no? Ahora bien, aplicando las propiedades bajo esa potencia acá y me queda x multiplicado al logaritmo de 5 es igual al logaritmo de 3 más o menos raíz de 10. Ahora, este logaritmo de 5 está multiplicando, pasa a dividir y me queda que x es igual al logaritmo de 3 más o menos raíz de 10 dividido entre el logaritmo de 5. Como bien sabemos, los logaritmos solo están definidos para valores positivos. El 5 es positivo, pero no sé si el 3 más o menos raíz de 10 es positivo. Si ambas raíces, si la raíz positiva y la raíz negativa, o tomándola con el signo más o tomándola con el signo menos, en los dos casos va a ser positivo. Vamos a analizar con el signo más, no hay ningún problema, porque el 3 es positivo y la raíz de 10 también es positivo. Entonces, si yo sumo dos números positivos, el resultado es un positivo, ¿no? El problema puede darse cuando lo hacemos con el signo menos, ¿no? Por ejemplo, 3 menos raíz de 10 es negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, raíz de 9 es 3, raíz de 10 es un poquito más grande que 3, ¿no? Que sería 3 punto y algo. Entonces, al hacer la resta de 3 menos la raíz de 10, obtengo lo que es un número negativo. Por lo tanto, esta parte no la voy a considerar, ya que ese logaritmo no tendría sentido porque sería un logaritmo negativo y el logaritmo negativo no existe, ¿no? O el logaritmo de un número negativo no existe. Entonces quitamos esa parte de la solución, es decir, con el signo menos, y solo nos quedaría x igual al logaritmo de 3 más raíz de 10 sobre el logaritmo de 5. Utilizando la calculadora, podemos calcular la raíz de 10, sumarle 3, luego aplicarle el logaritmo y dividirlo entre el logaritmo de 5, y nos va a dar como resultado 1.13. Y ahí habremos encontrado lo que es la solución en este caso del problema, ¿no? Para que esta ecuación sea cierta, x deba de valer 1.13. Lo pueden verificar ahí en la calculadora y hemos encontrado directamente la solución de esa ecuación. Bien, ese es el último problema propuesto directamente en la agenda. Vamos a tratar de verificar por acá. Creo que esta es. A ver si no omitimos algo, se nos olvidó algo. Bien, ya verificamos lo que es las asíntotas, dominio, gráficas, inversas, cambio de variable,
ecuaciones logarítmicas, desarrollamos el ejemplo 8 de la 170, también desarrollamos el ejemplo 4 y 5 de la página 178, resolvimos como un solo logaritmo esta expresión de acá, también resolvimos lo que son las dos ecuaciones, bueno, las tres ecuaciones que aparecen en el numeral D. Ya tenemos ahí, ¿no? Toda la solución de la agenda. Así que creo que nos quedaríamos hasta acá. Voy a quedarme siempre conectado por si alguno ingresa de forma acá en lo que queda del horario de la tutoría y pues podemos aclarar alguna duda si es que existiese, ¿no? Entonces, muy buen día, muy buenas tardes. Me voy a quedar conectado por acá.